Ok, bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad de poder estar juntos y compartir este tiempo. Te pido que tu palabra nos instruya, nos enseñe, nos abra, Señor, la mente, el corazón para poder recibir de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos temas. El primero es el alma y el segundo es el cuerpo. La semana pasada hablamos sobre el espíritu y la escuela de Marta, ¿se acuerdan? Sí, entonces hoy vamos a hablar vamos a ver esas dos lecciones. Y empecemos con el alma. El alma dice, leíamos la semana pasada en Génesis, vamos a regresar una vez más a Génesis capítulo 2. Génesis 2, ¿qué versículo? Versículo 7. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y eso representa el cuerpo, ¿verdad? El polvo de la tierra. Luego dice en Eclesiastés que el cuerpo vuelve al polvo. También Dios le dice al hombre que regresaría al polvo. Su cuerpo se desintegraría y pues terminaría nutriendo la tierra, ¿verdad? Luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida. La palabra aliento es el espíritu, que es la palabra hebrea ruach, que significa aliento. Y en griego la palabra para espíritu es neuma, que significa aire. De ahí viene la palabra neumático, que es aire. Pero luego dice, y fue el hombre, en el versículo 7, ¿verdad? Y fue el hombre un ser viviente. Y esa palabra ser viviente significa el alma. Entonces la combinación del cuerpo, que es el barro de donde nos formó el Señor, que son los elementos de la tierra, y el aliento de vida, que es el Espíritu de Dios soplando sobre la nariz del hombre, formó y dio lugar al alma. Entonces, ¿qué es el alma? El alma, diga conmigo, el alma soy yo. El alma soy yo. O sea, es la conciencia que tú y yo tenemos de nosotros mismos. Dice el alma, en el alma residen los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. Los pensamientos, la voluntad y los sentimientos o las emociones. Entonces, si alguien te pregunta, bueno, ¿y qué es el alma? El alma es tu voluntad, porque al final de cuentas, tú decides, siempre vas a decidir tú. El alma son tus pensamientos, lo que tú piensas, lo que tú traes adentro, lo que estás meditando. Te puedes estar haciendo así, estar bien contento y decir, ¡ay, viejo, hijo, no sé qué! ¿Sí? Por dentro estar pensando otra cosa. ¿Sí? Pues esa es tu alma, que nadie puede entrar ahí. Y también tus sentimientos. Ahora, el intelecto o los pensamientos habla de la mente y los pensamientos. Emociones habla del estado de ánimo, de los deseos, de los ideales, de los amores o los gustos o disgustos. ¿Sí? Eso es lo que nos identifica a cada individuo. Hay cosas que nos gustan y tenemos deseos, cada quien tiene sus propios deseos, ¿verdad? Su estado de ánimo. Y la voluntad es lo que cede el actuar del hombre a un deseo o pensamiento. ¿Sí? Es la decisión del hombre. Lo que le llamamos en otros términos el libre albedrío. El libre albedrío, la facultad dada por Dios para tomar nuestras propias decisiones. ¿Okay? Entonces, eso radica en el alma, en ti. Cuando tú te ves en un espejo, ¿qué ves? Es el cuerpo, ¿verdad? Pero también tu rostro refleja el alma. A veces tu postura física refleja el alma. ¿Cómo puedes decir, mira, esta persona se ve bien triste? Está bien agüitado, porque, perdón esa palabra, pero refleja, tu cuerpo refleja cómo te sientes por dentro, ¿sí? Por dentro. Ahora, tenemos que trabajar en el alma. De hecho, tu espíritu está bien,
Tu espíritu, cuando alguien te dice, es que mi vida espiritual está muy mal. No, tu vida espiritual nunca está mal porque tu vida espiritual es Cristo. Tu vida espiritual está excelente, está perfecta. Tu problema está en el alma. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro versículo en Tercera de Juan. Tercera de Juan. Solo tiene un capítulo, así que Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Otra vez dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La parte clave de tu vida es el alma. Ahora, tu cuerpo, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Al rato vamos a hablar del cuerpo, pero tu cuerpo en Cristo cambió cuando viniste a Jesús. No, bajaste de peso así inmediatamente cuando Cristo entró a tu vida y te puso en forma. No, seguimos igual. ¿Sí? Ahora está más porque vamos a los grupos de amistad y ahí comemos más. No pasó nada con tu cuerpo. ¿Qué va a pasar? Por haber recibido a Cristo, ¿se te añadieron 20 años más de vida? Pues a lo mejor sí, si aprendes las disciplinas, ¿verdad? Puede ser, puede que sí, Dios te ayude. Pero, vamos a morir de todas maneras. Nos vamos a enfermar. El asunto es el alma, trabajar en el aspecto del alma. Otro pasaje, vamos a Pedro, Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, versículo 1. Dice, a ver si era ese o no era ese. Si no era ese, pues ya le vamos a leer de todas maneras. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que os será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No era ese versículo, pero hay otro pasaje parecido donde habla acerca de que los pastores trabajan en el área del alma, ¿sí? En el área del alma. Entonces, si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que trabajar en el alma, ¿sí? Y aquí vamos a ver 3 aspectos en los que debemos trabajar para crecer espiritualmente. Les decía, tu vida espiritual está perfecta. Tu alma es la que necesita renovarse o cambiarse. Lo primero que tenemos que hacer es renovar tus pensamientos. Renovar tu manera de pensar. Efesios 2:3 dice, entre los cuales, hablando de los inconversos, hablando de los paganos, dice, de los que no conocen al Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos, el alma habla de tus deseos, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, ahí está el alma, haciendo la voluntad de la carne, y lo dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí nos revela que el alma es la que está perdida, ¿sí? Y para poder experimentar la vida espiritual necesitamos renovar nuestra manera de pensar. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo cuando dejamos de andar en el alma o en los deseos o en los pensamientos del alma. Y aquí lo explica en Efesios 4:17 al 12. Pero antes vamos a leer otro pasaje que es muy famoso, que se encuentra en Romanos, capítulo 12. Romanos 12, no está ahí, ¿verdad? Pero anótenlo si quieren. Romanos 12, versículo 1 y 2. Y aquí habla de los 2 aspectos, el cuerpo y el alma, porque la vida espiritual está bien. Dice Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que tenemos, así debemos trabajar con el cuerpo. Luego dice el 2, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y ahí está en el área del alma. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo trabajar con el cuerpo y cómo trabajar con el alma? En el área del entendimiento tengo que renovar mi mente. Tengo que renovar mi manera de pensar, que se alinee a los propósitos de Dios conforme a la palabra de Dios. Ahora sí, Efesios 4, 17 al 23 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los que no conocen a Cristo, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. Y, bueno, ahí está el alma. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando dice ajenos a la vida de Dios, habla que no tienen vida espiritual, que están muertos espiritualmente. ¿Sí? ¿Perdón? Separados de Dios, están separados de Dios. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, esa parte, la parte de la sensibilidad es la parte de la conciencia. La gente cuando empieza, por ejemplo, dependiendo a veces de la formación que les dan en el hogar, desarrollan en todo ser humano está la parte de la conciencia. Y la conciencia es la voz interior, una voz puesta por Dios interior en cada ser humano que le dicta lo bueno y lo malo. Pero cuando la gente se entrega a lo malo, la conciencia se cauteriza, se endurece, de tal manera que cambian las cosas. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Sí? Entonces ya llega un momento donde no entienden ni saben ni qué es bueno ni qué es malo. ¿Sí? Dice aquí, perdieron toda sensibilidad. Ya no sienten ni lo bueno ni lo malo. ¿Sí? Y a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La palabra avidez podríamos decir con toda premeditación, alevosía y ventaja. Dice, toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y luego dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿cómo trabajamos en el área de la mente? La renovamos conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a las enseñanzas que nos ha dado el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la visión de Tiempo Nuevo? Ir y hacer discípulos a todos los habitantes de Estados Unidos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó. Ahí está la renovación, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó. Dice, por medio de grupos de amistad, en donde se nos enseña, es la renovación, amar a Dios y al prójimo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nuevo pensamiento que yo tengo que poner en mi mente? Lo que Jesús me mandó, lo que Jesús nos enseñó. Mateo 28, 19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he enseñado. ¿Ok? Entonces, dice 1 Corintios 2:16, hace esta pregunta. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Me acuerdo que me platicaron una vez de un pastor que esa noche llegó una persona nueva a la iglesia. Y al momento de de invitar a la gente a recibir a Cristo, pasó él y hizo la oración del pecador, la oración de fe, y esa noche se entregó a Cristo. Al final de la reunión, esa persona que esa noche se entregó a Cristo le dijo al pastor, pastor, no tengo dónde quedarme. ¿Me podría quedar aquí en el templo? Entonces el pastor dijo, pues sí, pues usted ya nació de nuevo, ¿verdad? Hoy se entregó a Cristo, usted ya tiene la mente de Cristo. La gente que lo conocía le dijo, no, pastor, no lo dejen porque él es mañoso, es un ladrón. Y el pastor dijo, no, él ya recibió a Cristo, ya tiene la mente de Cristo. Y pues sí, lo dejó dormir. Al otro día, todos los instrumentos se los habían llevado. ¿Qué pasó ahí? ¿Tenía o no tenía la mente de Cristo? No. Pues sí le abrió a Cristo la puerta de su corazón, pero seguía pensando como un pecador. Entonces, la mente de Cristo es una renovación.
Es una renovación de tu mente hasta llegar a desarrollar la mentalidad de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Isaías 26:3 da esperanza. Dice, tú guardarás en completa paz. Miren esta frase, es importante. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cómo renuevo mis pensamientos? Perseverando en la palabra de Dios. Hay muchos pasajes que nos hablan de eso. Uno de mis favoritos es el Salmo 1. Si quieren acompañarme. Salmo 1. Salmo 1. Dice, me encanta este salmo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego dice, sino que en la ley de Jehová, o en la palabra de Dios, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, en su ley se renueva de día y de noche. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, la renovación de la mente está en la meditación de la palabra de Dios. Entre más medito en la palabra de Dios, más mi mente se renueva, más mi mente se alinea a la manera de pensar de Jesús, más me alineo a las enseñanzas de Jesús. La gente dice, es que es imposible ser cristiano, es difícil ser cristiano. Te voy a decir por qué es difícil. Porque tu mente no está alineada con Jesús. No has renovado tu manera de pensar a la manera de Jesús. Cuando la gente sigue diciendo, es difícil, es imposible, más se amarran con eso. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, te das cuenta que es más fácil ser santo que pecador. ¿Ok? ¿Te lo digo otra vez? Es más, o sea, si tú oyes la palabra y empiezas a meditar en ella, te das cuenta que es más fácil ser santo que pecador. Mucho más fácil, y hay más beneficios en ser un santo que un pecador. El pecador se tiene que esconder. El mentiroso, por ejemplo, una cualidad del mentiroso es tener una buena memoria. Acordarse de sus mentiras. Solo del buen mentiroso. Solo del buen mentiroso. Pero el santo no se tiene que cuidar de tener buena memoria, porque su sí es sí, su no es no. ¿Sí? Entonces, renovar nuestra manera de pensar. Ahora, segundo aspecto del alma en la que debemos trabajar es vencer. Dice, vence y renueva tus deseos. Vence y renueva tus deseos. Existen deseos del viejo hombre o de la pasada manera de vivir que deben erradicarse al nacer de nuevo. Diga conmigo, deben erradicarse. Es que eso no lo puedo dejar. Sí lo puedes dejar si cambias tu manera de pensar, si empiezas con tu manera de pensar. Cuando empiezas a alimentar tu alma con la palabra de Dios y tu pensamiento se alinea con la palabra de Dios, entonces te vas a dar cuenta que sí eres libre, que sí tienes la opción de abandonar eso que pensabas que te tenía atado. Es posible. Ahora dice Gálatas 5, 17 al 25. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Todos somos seres espirituales porque Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Dice, y el del espíritu contra la carne. Y todos ustedes tienen deseos espirituales. Cuando ustedes dijeron, vamos a ir hoy a la academia, ¡ay, qué gusto que vamos a ir a la academia! ¡Qué bendición que vamos a ir a la academia! Gloria a Dios porque por la palabra que nos van a enseñar, ese fue un deseo del espíritu. No estoy con ganas de que sea ya miércoles para estar en la academia. ¿Sí? Es un deseo del espíritu. ¿Verdad que sí pensan? Díganme que sí, por favor. Dice, y el de la carne es en contra del espíritu. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Uno jala por un lado, otro jala por el otro lado, y en medio está tu alma, tu voluntad. ¿Sí? Tu voluntad es la que maneja, es la que controla, la que decide. Dice, pero si sois guiados, diga esa palabra conmigo, guiados. Mucha gente que pretende o piensa
que Dios te va a imponer las cosas. No, Dios no te las va a imponer. Dios te va a guiar. Dios te las va a decir, te las va a sugerir, ¿sí? Hay gente que le gusta, por ejemplo, hay tanto mujeres como hombres que tienen esposos o esposas controladores, ¿verdad? Controladores, manipuladores. Y entonces, como están acostumbrados a que siempre les controlen, ¿sí? Piensan que así también trabaja el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo te sugiere, te dirige, te guía y tú decides. El diablo no. El diablo es el marido controlador, celoso, manipulador. ¿Sí? ¿Qué marido quieren? Como marido es mejor el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, no va a haber culpa ni condenación. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí empieza con la lista negra de la carne. Y el primero dice adulterio. Es como de los más grandes, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ok, esos se relacionan. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecados sexuales. Y luego viene una lista de pecados espirituales. Idolatría, que es grande. Hechicería, también es grande. ¿Sí? Esos dos pecados, idolatría y hechicería, son espirituales. Luego vienen pecados relacionales con el prójimo. ¿Sí? Obras de la carne que tienen que ver con las relaciones. Dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Ok? Todas esas tienen que ver con el prójimo. Luego regresamos a las espirituales. Herejía, es una herejía. Luego regresamos con otros pecados de la carne. Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y lo dice, y cosas semejantes a estas. Dice Pablo, por si alguna se me escapó, vamos a poner ahí, y cosas semejantes a estas. ¿Sí? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, diga conmigo, practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Alguno de ustedes va a decir, pastor, pero yo sé que de alguna de estas listas yo he cometido un pecado de esos. Aún siendo cristiano. Yo he tenido envidia. Yo he tenido celos. A mí me ha gustado la mujer de mi prójimo. Jesús dijo que si le ves la mujer de tu prójimo y la deseas en tu corazón, ya adulteraste. Ok, pero cheque el dato, la clave aquí es los que practican. Porque deseos seguirán existiendo en nosotros. Y esa es a veces la trampa del enemigo. Oh, tú tuviste un mal deseo, ya pecaste. No. Te vino un pensamiento de envidia, ya pecaste. No. ¿Me explico? Porque malos deseos están en nuestra naturaleza. Pero dice Pablo, los que practican, los que viven en ese pecado, los que lo hacen, dice, los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Ahora dice, más el fruto del Espíritu. En otras palabras, el resultado de ser dirigido por el Espíritu Santo, el fruto, la evidencia de que una persona es dirigida por el Espíritu Santo, va a desarrollar estas virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Amor, será una persona amorosa, cálida, será una persona alegre, siempre estará jovial, contenta, ¿sí? Al mal tiempo buena cara, dice la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo que te da confianza. Paz aún en medio de la adversidad. La paz no significa ausencia de problemas. Dice, ay, qué paz tengo porque estoy en Acapulco, estoy en Cancún, estoy en Miami disfrutando del sol. ¿Sí? Lejos de la gente que me causa problemas. No, esa no es la paz. La paz es tener la seguridad de que Dios está en control. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas
No hay ley. Otra versión dice, no hay ley que condene el amor, no hay ley que condene la paz, no hay ley que condene el ser buena gente, no hay ley que condene la humildad, no hay ley que condene ninguna de estas cosas. Pero sí hay ley que condena el adulterio, sí hay ley que condena los celos, sí hay ley que condena todas las obras de la carne. ¿Sí? Y tu conciencia no te deja en paz. Trae muerte, destrucción, vergüenza, culpa, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que la carne, los deseos de la carne jalan hacia al mundo, hacia el pecado, el espíritu te dirige. La carne es el marido celoso, manipulador, ¿sí? Que te controla, que te exige, que te demanda, pero el Espíritu Santo te da la libertad de escoger caminar con Él. ¿Cuál te gusta más? Que como yo estoy acostumbrado al manipulador, ojalá que así fuera el Señor, pues así no es el Señor. Por eso cuando la gente me dice, ¿y es pecado hacer esto? ¿Es lo otro? Pues dígame, ¿es bueno o es malo? No te lo puedo decir si es bueno o es malo. ¿Qué te dice a ti el Espíritu Santo? Porque mucha gente quiere, es así, o es negro o es blanco. A ver, dígame, usted dígame, y yo le hago caso. No es así la cosa. Somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lidiamos con los apetitos de la carne? Diga conmigo, ¿tendré apetitos de la carne? Sí, los tenemos todos los días. ¿Cómo lidiamos con los apetitos de la carne? Pablo dice que se deben crucificar. En otras palabras, toma una posición radical. Jesús lo dijo de otra manera. Si tu mano derecha, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué? Córtala. Imagínate donde viviéramos todos mancos, todos mochitos, ¿sí? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. O sea, Jesús lo que está diciendo es, sé radical. Sé radical en tu batalla contra el pecado. No lo consientas, no lo mimes, no lo alimentes, no le des oportunidad, sino que córtalo. Córtalo, mi chavo. ¿Sí? Córtalo. No lo razones. ¿Será la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Lo sabes. Pero le das vuelta al asunto. ¿Sí? Dice el Señor, dice Pablo, crucifícalo. Crucifícalo. Y Jesús dice, móchalo, sácalo. ¿Sí? Aquí hay otros versículos. Colosenses 3:5, dice como dice Pablo, haced morir. Haced morir. ¿Alguna vez has querido estrangular a alguien? ¿Sí? Bueno, entonces ya sabes qué es hacer morir. Agarra y estrangula eso que sabes que provoca la ira de Dios. Ese deseo, ve y estrangúlalo. No lo alimentes. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y aquí menciona fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense que lo radical, la forma radical como Pablo, la Escritura nos dice que debemos tratar con los deseos de la carne. Tito 2:11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, a ver, si tú renuncias a una compañía, si tú presentas tu renuncia y dices terminantemente a partir de mañana 31 de mayo ya renuncié y ya no me presento a trabajar, ¿tú te irías a presentar otra vez a trabajar? No, pues es ilógico. O sea, renunciando, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, que es una vida, es equilibradamente justa y piadosamente. Ahora, 1 Pedro 1:14 al 16 dice, como hijos obedientes, ¿cuántos hijos obedientes hay aquí? Levanta la mano. ¿Sí? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. En otras palabras, no regreses a lo que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué significa ser santo? Ser apartado.
ser separado para Dios. Entonces, Dios nos llamó, nos perdonó, nos limpió con su sangre para ser santos. Deseos los tenemos, sí los tenemos, pero aquí nos dice Pedro que no debemos conformarnos otra vez a esos deseos. No debemos edificar aquello que ya derribamos, aquello que ya renunciamos, aquello que ya crucificamos. No le podemos dar otra vez a libertad. Muy bien, Judas capítulo 1, versículo 16 al 18 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que nos decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En otras palabras, nosotros no hemos sido llamados a esa vida, ¿okay? A la vida de satisfacer nuestros deseos carnales. Es muy difícil entender, reaccionar o comprender cuando un deseo es de la carne y cuando un deseo es del espíritu. ¿Sí o no? ¿Es difícil? Algunas veces sí. Y ahí es donde necesitamos la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos entonces con los deseos de la carne? Dice, vence y renueva tus deseos. Y luego vemos la otra área en la que debemos trabajar en el alma es tu voluntad. Renueva tu voluntad. Ok, la voluntad es, como les decía, el libre albedrío, nuestra facultad de tomar decisiones. No podemos culpar a nadie por las decisiones que hemos tomado. ¿Sí? No podemos. Por ejemplo, cuando sabemos la historia de Adán, ¿verdad? Adán pecó, el Señor lo llamó a cuentas a él. ¿Y qué hizo Adán? La mujer que me diste. ¿Sí? ¿Por qué fue Dios directamente a él? Porque él era el responsable. ¿Sí? Si Eva comió del fruto, ¿cuándo entró el pecado? ¿Cuándo entró el pecado? ¿Saben cuándo entró el pecado? Cuando Adán comió, no cuando Eva comió. No fue cuando Eva comió. Adán hubiera redimido a su esposa. Mi esposa la regó, la falló, no. La hubiera redimido, o sea, la hubiera cubierto con su santidad, hubiera cubierto a su esposa y nada hubiera pasado. Pero en el momento en el que él participó y comió, entonces entró el pecado. ¿Sí? Y Dios va a la cabeza a pedir cuentas. Entonces, Adán, una respuesta, si tú fueras Adán y fueras un hombre responsable, maduro, ¿cuál hubiera sido tu respuesta cuando el Señor te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué dices que estás desnudo? ¿Cómo hubiera sido tu respuesta si de un hombre de Dios que acepta sus responsabilidades? Señor, te desobedecí. Comí del fruto que tú me prohibiste. Esa hubiera sido la respuesta correcta. Igual hubiera pecado. Eso no se lo hubiera quitado. Pero muchas veces nosotros tomamos decisiones y culpamos a las demás personas. Entonces debemos hacernos responsables. Ahora la Biblia dice que si cometemos pecado, esa es la bendición que tenemos en la gracia. Dice, abogado tenemos para con el Padre. Le dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hecho de decir, si confesamos nuestros pecados, es como decir el Señor, si te haces responsable de tus decisiones y si eres honesto con tu voluntad y eres honesto conmigo, me abres tu corazón y revelas tus pecados delante de mí, dice el Señor, eso es suficiente motivo para que yo te perdone por medio de la sangre que Jesús derramó por nosotros. ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, renueva tu voluntad. Debemos atender la solicitud que tiene nuestro espíritu de buscar las cosas de Dios y no las terrenales. Tenemos interiormente el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios nos provoca deseos del Espíritu. A veces no los sentimos,
¿verdad? A veces parece que están muy escondidos adentro, pero sí hay deseos del espíritu. Mateo 26, 41 aconseja, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces la palabra clave es mantente alerta, velad y orad, está alerta. Dice, para que no entréis en tentación, o para que no caigas en la tentación, para que no te sientas tentado. Dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Te voy a decir otra cosa. Satanás se le conoce como el tentador, ¿verdad? Y él siempre va a buscar el momento más vulnerable de nuestras vidas para presentarnos una oferta para pecar. Él nunca va a buscar cuando estás fuerte. Regresamos a la historia de Adán y Eva. ¿Por qué la serpiente fue con la mujer? Porque ella era más vulnerable. En ese momento estaba sola. No había Macy's, no había nada. ¿Sí? No sé si quería comprar algo. No, ella era más vulnerable que Adán. ¿Sí? Porque el mandamiento, exacto, porque el mandamiento no se lo había dado directo a ella, sino a él. Por eso la engañó. Y además, Adán le mintió también. Porque Adán le dijo, le exageró lo que Dios dijo. Ahí entró el legalismo. Porque cuando la serpiente le pregunta a Eva, ¿con que Dios les ha dicho que de ningún árbol pueden comer? Dijo Eva, no, de todos podemos comer, excepto de este. Dijo Dios que no comamos ni le toquemos. Y eso no dijo Dios. Dios nunca dijo no toques el fruto. ¿Sí? ¿Ven cómo el legalismo mata? ¿Sí? Ok. Entonces siempre el enemigo, el tentador, buscará nuestro punto débil. Por eso Jesús dice, velad y orad, mantente alerta. Entonces debemos inclinar nuestra voluntad a lo que agrada al Espíritu Santo. Gálatas 5:24 asegura, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces llega un momento en el que tú te deleitas, como dice el Salmo primero, que en su ley medita de día y de noche, que se deleita en la palabra de Dios, que se deleita en la Escritura, que se deleita en los caminos de Dios, que realmente es difícil que el enemigo penetre por medio de alguno de estos deseos. ¿Sí? Buscará otras formas. El orgullo, la religiosidad, el fanatismo, otras situaciones que también son pecado, pero no como de estas cosas que mencionábamos hace rato, idolatría. ¿Idolatría? Bueno, la gente puede idolatrar a otras cosas, ¿no? Entonces el diablo acomoda sus estrategias de acuerdo al nivel espiritual de la gente. Ahora, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, a nosotros nos toca trabajar en el área de nuestra alma, nos toca trabajar en el área del alma y nos toca también renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, alinearla con lo que Jesús enseñó y luego renunciar a los malos deseos, vencerlos y también vimos que renovar nuestra voluntad. En otras palabras, Jesús dijo, no se haga tu voluntad, sino, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún a veces hacer la voluntad de Dios te va a costar, ¿verdad? No es pecado, pero dices, pero le tengo miedo. Jesús sabía el fruto que iba a producir hacer la voluntad de Dios, sin embargo, su carne le tenía miedo. Dar un paso de fe, ¿te da miedo? ¿O no? ¿Sí? Y eso tu voluntad a veces tiembla y dices, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, pedirle al Señor que nos guíe, nos ayude.